De obreira para obreiro. Então, la verdad que libera aquí. Buenas noches. Olá, boas noites, como estão? Gracia y paz. Graças e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos en vivo, son 20:15 horas en el horario de Brasilia. Estamos en TikTok y estamos acá en el canal La Verdad que Libera. Estamos acá, Sí. acá abajo, en YouTube. Que Dios bendiga a todos en nombre de Jesús. Mi nombre es Matías y estoy juntamente aquí con mi esposa Simone. Nosotros, tal vez para aquellos que no nos conocen, se preguntarán quiénes son, de dónde salieron, en fin. En nuestras vidas nosotros tenemos una marca, ¿no? Sería una marca. Exatamente. Tenemos una marca de haber estado, yo particularmente, 21 años dentro, formando parte de la Iglesia Universal del Reino de Dios, y mi esposa un tiempo más de 30 como obrera. Exatamente. Y no es que somos dueños de la verdad, porque la verdad absoluta es solamente aquello que está escrito en la palabra de Dios. Pero nuestra historia, nuestro caminar, nos da un respaldo para poder hablar y contar aquello que vivimos dentro de la institución. Exatamente. Porque nós vivemos lá dentro da instituição por 32 anos. Nós praticamente chegamos adolescentes dentro da instituição, crianças, e saímos adultos de lá de dentro. Então, nós compartilhamos nossas experiências, nossos risos, nossos momentos bacanas, nossos momentos maus. Nós compartilhamos. Por quê? Porque nós achamos que isso é importante para ajudar as pessoas que saíram da instituição e que hoje se encontram sem um rumo, pensando elas que elas podem continuar sem a casa do Pai. E isso não é verdade. Não podemos ficar longe da casa do Pai. E por isso nós estamos aqui, desenvolvemos esse trabalho junto às pessoas aqui no Brasil, obreiros, ex-obreiros, pastores até. Nós desenvolvemos esse trabalho e estamos agora aqui em TikTok, nas redes sociais, para desenvolver também esse trabalho. Exactamente. Y aquello también que nosotros, algo que nosotros tenemos muy presente y sabemos que no podemos de repente venir acá y decir mentiras. No podemos decir cosas mentirosas. No podemos venir con fábulas. Não. Como la otra vez me dijeron a mí, ese video es inteligencia artificial. Exatamente. Y si yo subo, nosotros subimos algo que no es verdad, inmediatamente quedamos desacreditados. Y aparte, para agregar, y aparte de eso, mi intención no es expresar mi verdad. Não, mas a verdade La que verdad, Deus nos dá. exactamente, porque nosotros venimos denunciando, se puede decir también, ¿no? Exacto. Es una de las cosas, no apenas predicando, sino denunciando, que también es prédica, denunciando las hipocresías de un sistema religioso que utiliza la palabra de Dios para engañar a las personas. Pero ¿cómo yo combato eso? Yo puedo combatir con discusiones, con malas palabras, insultando, no. Nuestro combate es para vencer cualquier argumento que ellos vengan a decir. Nosotros lo vencemos con la palabra de Dios. Que foi como o Senhor Jesus venceu Satanás no Exactamente. deserto. Satanás foi vencido por a palavra. Satanás não foi vencido por uma oração forte, né? Satanás não foi vencido por 13 sexta-feiras. Satanás não foi vencido por um suco, por uma unção. Satanás foi vencido por a palavra. O Senhor Jesus, quando esteve no deserto, o Senhor Jesus, ele passou pelo deserto. Ele não necessitava passar, ele passou pelo deserto para quê? Para ensinar a nós, para deixar o ensinamento, né? De que nós teríamos que passar pelo deserto. Os desertos da vida vêm e vão, mas nós temos que passar por eles.
E para que vençamos o deserto e as tentações, nós temos que ter a palavra. Porque se nós não temos a palavra, então nós não vamos vencer Satanás. Satanás conhece a gente. Ele conhece, ele só não conhece os seus pensamentos. Os seus pensamentos Satanás não conhece, mas toda a sua vida ele conhece. Ele sabe. No, tenemos que aclarar por qué. Porque a veces vemos muchos canales de denuncias, principalmente acá en Brasil, que a veces ellos hacen el trabajo periodístico, que el trabajo periodístico es fundamental. Un trabajo, digamos, de investigación, de denuncia, pero no estamos tratando sobre una institución secular, sobre una empresa, no, o sobre políticos también. No, estamos hablando de una institución religiosa, y nosotros para poder argumentar, para poder vencer cualquier mentira, ¿cómo hacemos nosotros? Tenemos que vencerlo con la palabra de Dios. Yo tengo que venir y decir, no, la hoguera santa es un engaño. Bueno, sí. ¿Cómo sustento yo? ¿Cómo sustento? Con la palabra de Dios. Tengo que ir y decir, no, porque está escrito en Hebreos 10, está escrito que Jesús fue el último sacrificio. Bueno, está. Después, sobre diezmos, sobre ofrendas, sobre propósitos, sobre rituales. Yo, digamos, tengo, y nosotros, y cualquier persona que realice ese trabajo, ¿cómo hacemos? Tenemos que vencer con la palabra de Dios. Oi, Thalita, tudo bem? A gente está no YouTube, está a Thalita, está Amanda Cruz, boa noite. Tudo bem, boa noite, Amanda, boa noite, Thalita, boa noite a todos que estão entrando, boa noite a você, Prédica e Senhança, Sérgio, boa noite. Sérgio, como estão? Viviana. Viviana. Se vocês, daqui a pouquinho a gente vai entrar com o debate, tá? Eu vou falar aqui, hoje nós vamos falar sobre vários temas, nós íamos falar somente sobre a Fogueira Santa, mas isso do que nós falamos a semana passada sobre o anticristo, que graças a Deus nós não somos nada, nós não temos nada, mas forçamos a que aqueles que têm. É para isso que o Senhor Jesus nos levantou. O Senhor Jesus não nos levantou porque nós sabemos das coisas. Ele nos levantou porque realmente nós não sabemos. E nós forçamos aqueles que estudaram, que são guardiões da palavra, que saiam a falar sobre aquele tema. É para isso que o Senhor Jesus nos levantou. A voz que clama no deserto. É aquela voz que não passou pela faculdade, que não passou por uma família de bem, de muitas condições financeiras, é aquela família. Então, nós viemos de uma família de nada, de ninguém, e somos a voz que estamos clamando no deserto, para que aqueles que um dia tiveram a possibilidade, aqueles que nasceram em boas famílias, tiveram a chance de estudar, ser teólogos, eles saiam a falar sobre o tema, porque nós não somos obrigados a falar sobre o tema na sua profundidade, mas falamos na essência da palavra, e nós queremos passar isso para vocês, tá? Aí está falando Dio Brando, não? Dice, manda um abraço para meu filho Giorno Giovanna. Oh, Giorno Giovanna, um abraço grande, 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 que Deus o bendiga muitíssimo, e que vocês tenham de Deus a graça, sempre a graça de Deus sobre a sua vida, vocês cresçam, se forem grandes, que tenham a graça de Deus para seguir suas vidas, se forem crianças, que cresçam na graça do Senhor Jesus, e bem assim toda a sua família linda, tá? Tá, sobre aquello que minha esposa estava falando, não? Hoy vemos, ¿no?, que todo el mundo quiere ser profeta. Exato. Todo el mundo quiere ser apóstol, todo el mundo quiere tener un título, quiere ser llamado de maestro, pero no, bueno, sobre eso, pero nadie quiere ser la voz que clama en el desierto. Ustedes ven que se comparan con Elías, la unción de Elías, de Eliseo, de otros también, pero nadie quiere ser Juan el Bautista. No. Aquel Juan el Bautista que vivía en el desierto, que se alimentaba con... João Bautista não tinha um bom perfume, um perfume importado, francês,
Juan Bautista en el desierto vestido con... João Bautista não tinha, Matias, por favor, João Bautista não tinha um sapato de marca, uma roupa Prada, um vestido... La remera de Gucci, Não tinha. de Armani. Estava no deserto. Como que ele ia ter uma roupa de marca? Não tinha. Pero esse era o ministério de João Bautista. Aquel que preparó el camino, né? E que Jesus, o maestro maior, não? ¿Por quê? Porque Jesus, para quem não sabe, é a porta. Jesus é a porta. E isso eu gosto muito de falar. Eu jogo na sua cara, fariseu. Sabe por quê? Porque você gosta do afago, você gosta da roupa bonita, você gosta do bom carro, da boa casa, você gosta de ter dinheiro, você gosta de ser reconhecido quando você passa, você gosta de estar em bons lugares, você finge que está em missão, mas as suas missões sempre são para Milão, sempre são para lugares como França, como Europa, como Estados Unidos. Qual que é o outro lá? Que outro dia a gente viu? Suíça, Rumânia. Israel capital, não Israel, né? Porque nós sabemos que em Israel também existem os judeus que não estão lá com aquelas boas condições, mas você vai em Israel, nata, né? A nata de Israel. Agora, uma coisa eu vou dizer para você. Não é Jerusalém, Tel Aviv. Isso, Tel Aviv. Nada de, né? Então, João Bautista, o Senhor Jesus, o maestro, disse que nascidos de mulher... Jesus dijo de Juan Bautista. Foi Jesus, não foi? Jesus falou de Juan Bautista. João Bautista, que dos nascidos de mulher não existia profeta maior que João Bautista. E ele era, aún así, Juan Bautista era o mais pequeno, não? Era o mais pequeno. No reino de Deus. Era o mais pequeno. Esse mais pequeno. Porque, na verdade, ele não tinha igreja, João Batista não tinha igreja, não tinha nada, ele não tinha condições, como você, como eu. Você não tem condições. Você olha para você, você fala assim, mas eu não tenho condições. Eu não sou ninguém. Eu não tenho um nome a zelar. Eu não vim de uma boa família, não tenho um berço de ouro. Não nasci em um berço de ouro. Minha família não é como diz a novela da tarde, não sei se você que está aqui no Brasil, você sabe. Você não é o Albuquerque Figueroa, né? Você não tem um bom nome. Você é um dos santos, da Silva, um dos santos como eu, um da Silva, um Ferreira, um montão aí. Aí você fala assim, poxa, mas eu não tenho um nome a zelar. Eu não tenho nada. O que eu vou fazer nesse mundo, né? Então, sobre isso que nós vamos falar hoje. Diz assim, não? Em Lucas 7:24. Dice así, cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Y preguntó así, ¿no? ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Lucas 7:24. 7:24. Mirad, Lucas. Los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: He aquí yo envío mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entenderam? Então, o que nós estamos falando aqui hoje? Do que nós estamos falando hoje? Sobre a voz que clama no deserto. Semana passada, nós falamos sobre aquela notícia que saiu sobre o anticristo. E isso repercutiu e vem repercutindo já a respeito do anticristo. Mas, se as vozes que clamam no deserto deixarem de clamar, por quê? Porque por aí você começa bem falando, você começa se expressando, e aí você encontra uma barreira, como nós encontramos. Nosso canal no YouTube tem
mais de 700 pessoas inscritas. Mas nós levamos lá uma advertência, não sabemos por quê, e não se pode fazer, né? Não se pode fazer o ao vivo. Tudo bem, nós abrimos um outro canal e estamos aqui na linha de comunicação e dale, vamos em frente, né? Agora, uma coisa eu vou te dizer, de repente você começou bem, de repente você olhou para trás, poxa, um amigo teu disse, porque fulano agora está perturbado, o pastor disse que ele está perturbado e que ele saiu da igreja e tal. E você por aí, você desanimou, você deixou de falar, você deixou de pregar, você deixou de dar a palavra, entendeu? E você não pode fazer isso. Porque João Batista não fez isso. Ele não desistiu do ministério dele só porque lá iam os fariseus a indagar por que ele estava fazendo aquelas coisas. Ele tinha uma missão, né? Hoy en día nosotros vemos que las grandes instituciones, ellos quieren monopolizar la palabra de Dios. Ellos quieren ser los únicos que tienen la verdad, quieren ser dueños hasta de la palabra de Dios. Si ellos pudiesen, la Biblia la registrarían a nombre de ellos y cobrarían derechos autorales para que las personas puedan mencionar la Biblia. Porque tal vez parezca algo exagerado, pero es tan real eso, tan real, que no dudo que si tuviesen esa oportunidad lo harían. Porque de repente hay cantores que nosotros vemos, ¿no? Que cantores evangélicos, que dicen que son evangélicos, gospel, como le quieran llamar, que no permiten que coloquen la música de ellos sin que, digamos, bendiciones, Ana María, vengan la advertencia de derechos autorales. Y en ese es el mundo que hoy estamos viviendo. En un mundo donde todo el mundo quiere aparecer, donde todos quieren tener la verdad, donde todos quieren ser famosos, quieren tener más seguidores, quieren tener más likes, quieren vivir de esto, ¿no? Ser millonario, ser rico, de esto, digo, de hablar. Y utiliza montones de artimañas, falsas profecías, falsas revelaciones, espectáculos, show, cosas que son totalmente antibíblicas. Você quer ver uma coisa? Olha, essa semana Deus nos traz muitas coisas, né, pra gente falar. A frase vai na fé. O que de fato diz a Bíblia sobre isso? O que a Bíblia fala? Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem, la fé viene por el oír y oír la palabra de Dios. Porque hay una expresión. Sí. Hay una expresión que dice, va na fe. Pero la gente habla e não pensa no que está falando. Então, dice, ve em la fé. E acá em Brasil, não sei aí onde vocês estão, vocês podem dizer, acá em Brasil, hasta las personas que são de facciones usam desta expressão. Vem na fé. Vem na fé. Quer dizer, como que a coisa se tornou una cosa cualquiera. Pero lo que dice la Biblia a respecto de esto, la Biblia dice, pues la fe viene, ¿ten ahí? No, acá estoy en otro. Pues la fe viene pelo oír y oír la palabra de Dios. Pero como nosotros introducimos acá, se não há la voz en el desierto que predique como que la gente va a vivir de la fe. Porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Pero si la persona no escucha la palabra de Dios en su esencia, ¿cómo es que ella va a ir en la fe? ¿Cómo va? Sí, va. ¿Cómo va en la fe? Si ella no está escuchando la palabra de Dios. ¿En qué fe ella está yendo? En la fe de
meter um cuchicho em alguém, em la fé de roubar alguém, em la fé de hacer mal a alguém, em la fé de hacer um trabalho a alguém, No, em la fé de hacer mal a alguém, entende? bueno, Por isso, bueno, ya te... No, sigue. por Que isso, sobre eso quería abrir un debate yo. por isso, a luz da palavra de Deus, todavia sigue nisto, disse, quem creyó em nossa predicação, disse os discípulos. Porque eles predicaram a los gentios. E depois de todo, eles miraram hacia um ao outro e disseram, quem creyó em nossa pregação, nossa predicação. Por quê? Eles tinham dúvidas se alguém estava escutando e se estava compreendendo do que eles estavam falando. Pero esto não tem que ser a preocupação de la talacha, de la voz que clama no deserto. Por quê? Porque a palavra de Deus vem pelo ouvir e ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pero uno tem que falar. Porque se uno não habla, como que a gente vai desarrochar a fé verdadeira? Que é a fé em la palavra, que é Jesus. ¿No? Entonces, esta frase, ve en la fe, ella es mucho más profunda do que la persona piensa, porque no se puede decir, ve en la fe, ve en la fe. Bueno, ve en la fe o qué? No, y sobre eso, no sé si vos estás de acuerdo sobre eso, yo quería partir el debate, comenzar el debate sobre la fe y sobre vale todo por fe. Exactamente. Vale, digamos, vale todo por fe, todo es permitido por la fe. Cualquier cosa yo puedo hacer en nombre de la fe. No sé si vos estás de acuerdo, comencemos sobre eso. Quem quiere hablar, entre na live. ¿Usted quiere? Bueno, ahí yo no sé ahora cómo hacer. Yo acá puedo convidar a Victoria y Sergio, no sé cómo convidarlo a Sergio. Acá en YouTube alguien quiere entrar, hablar algo, usted quiere hablar sobre el tema, quede-se a gusto, tá? Hay alguien más que quiere entrar, entra y nosotros ya vamos a coisa. Acá está él, está Usted acá. quiere, Pablo quiere hablar, Mônada quiere hablar, quiere entrar con nosotros na live. El tema va a ser eso, vale todo por fe. Vale todo todo es permitido, por fe. todo es permitido por fe o por la fe. Vale todo por fe. Vem na fé. Hola, Vai buenas na noches. fé. Vai na fé, amigo. Vai na fé. Que fé? Qual? Vale tudo pela fé? Tudo é válido pela fé? Você pode fazer qualquer coisa pela fé? Vocês podem já falar, tá, gente? Vocês que entraram. Claro, es algo que escuchamos nosotros más que todos que conocemos, ¿no? Como siempre nos decían eso los pastores, ¿no? Eso es algo muy común que dentro de las iglesias se escuchaba, ¿no? Y se transformó en un dicho a veces, en un decir, como ustedes están diciendo, ¿no? Es decir, obviamente que el hombre no vive solo de la fe, el hombre está hecho por tres cosas, cuerpo, alma y espíritu. Obviamente que no, si es lo que ustedes van, ¿no? Obviamente que el hombre no va a vivir solo de la fe, ¿no? Tiene que alimentarse y otras cosas más. No sé si se están refiriendo a eso o se están refiriendo en general a lo que están hablando ustedes, digamos, ¿no? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Buenas noches. Mira, de mi parecer, el todo por la fe, mientras sea direccionado a Cristo, ¿no? O sea, ponele, si a mí me dicen, sí, por la fe y tenés que, bueno, como en el caso de la famosa hoguera santa, no es por la fe es una cosa, es creer, o sea, esperar y creer lo que no se ve todavía, ¿entendés? Pero eso es a base de conocer a Cristo. Ellos lo que siempre decían y lo que yo viví todos esos tiempos que estuve en iglesia, que ellos siempre decían y se basaban en el todo por la fe y siempre iban a lo económico.
Siempre, o sea, su base siempre fue la economía, nunca fue de decir todo por la fe, por tu espiritualidad, para que vos crezcas y crezca tu comunión con Cristo. Yo desde que iba a la EBI, de los 4 años, siempre fue eso. Siempre fue por la fe, la parte económica, por decir así. Y ellos valían todo por esa parte. No en sí como hoy decir todo por la fe en mirar a Cristo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí, se entiende perfecto y encima ahora entendí a lo que van. Yo estaba No, entendiendo qué eso, estaba haciendo. Ahora entendí y justamente preparé algo sobre eso. Es muy breve igual. Sí, Pero bueno, Claro. ahora es se assim, entendió. Gracias, Victoria. Ahora entendí. No, está bien. quando ustedes hablam sobre a fé, não? Porque aqui, Mm, acá em Brasil, é uma frase que se tornou comum. Ujú. Vem na fé, claro. não? va Acá en la fe. también. Aqui vai na fé, vai na fé. Até teve uma novela da Globo que falava vai na fé, Se llamaba. se chamava vai na fé. Quer dizer, é uma coisa comum e corriqueira. Só que essa frase de vai na fé, e nós estamos falando aqui agora sobre ouvir a palavra de Deus, que isso é o que traz verdadeiramente a fé, mas a pergunta é a seguinte, né, dentro desse contexto, vale tudo pela fé? Como dijo ¿no? Como para más o menos que se entienda, el líder dijo así, el líder da Universal, dijo que cuando era en cuestión de fe, valía hasta gol con la mano, refiriéndose ¿no? al famoso gol de Maradona a los ingleses en el Sí, 86. se E houve entiende. Sí. houve um bispo acá que dijo que aunque fuera Satanás que estuviera en el comando, si Satanás abriera las puertas para o evangelho, entonces deveríamos entrar por estas portas. É por aí que nós queremos que vocês pensem a respeito disso, porque vale tudo por la fé? É assim? O por fe. Ou por fé? Vale tudo por fé? Quer No, dizer que se Satanás no, está no porque es como, comando, se Satanás está no comando, nós outros também vamos bailar conforme a canção de Satanás? É isso? no, por eso yo decía que no, no es, desde mi punto de vista, no, no es todo por la fe. Está mal expresado en sí como ellos lo usan. Ellos lo usan eh, como un gentilicio, como Claro. una palabra más, ¿entendés? Es como el entendés mío. Vamos, ¿entendés? El entendés, la palabra entendés, ellos lo usan como por la fe. No sé, en las chicas en el mundo tienen una palabra que empieza con B, sobre todo acá en Argentina, y es como decirte de esa forma, ¿entendés? Ellos lo usan como una palabra más. Claro, No sé, el como otro día, ponele, yo hablé con una chica que me habló, que incluso le iba a comentar a ustedes si se me pasó, eh, que me puso, ¿me podés ayudar a dar me gusta, algo así, a una página de la iglesia? Y agarro y le digo, hola Rebe, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Y me dice, bien, acá andamos, me dice. Le digo, ¿qué te pasó? No, nada, dice, pasa que quiero volver a estudiar, pero bueno, estoy mucho tiempo en la iglesia por fe, me dijo así, por fe, y no puedo seguir adelante. Y ahí fue cuando yo le dije, mira, si me permitís, eh, una cosa es seguir a Cristo y otra cosa es tu vida diaria y tu vida de crecimiento. Vos tenés 2 hijas y vos tenés que ver por tus 2 hijas también. Tu espiritualidad es una cosa que obviamente que tiene que estar primero, pero eso no significa que vos tengas que estar en un lugar 24/7. Y te lo dice alguien que vos sabes que estuvo 24/7 y que me hicieron mentir, ratearme del colegio para ir a la iglesia, para estar todo el día, decirle a mi mamá que yo estaba en el colegio y no estaba en el colegio. Y mi mamá se enteró porque fue al colegio y las monjas le dijeron que yo no estaba en el colegio y bueno, llegaron y me vieron en la iglesia a mí. Claro, es que como dice ¿Entendés? Victoria, es justamente lo que pasa con muchas personas cuando estamos dentro de la iglesia. Muchos de ellos hablan así. Yo, por ejemplo, en mi época, cuando yo era más joven, dejé los estudios también, porque bueno, a mí me estaban preparando para auxiliar, ¿sí? Entonces uno, obviamente, está totalmente metido en esas cosas, ¿no? Y sí, usted tiene que andar por la fe, muchacho. Usted tiene que quedarse acá por la fe para hacer esto, para hacer lo otro, para hacer aquello.
Y uno, obviamente, uno lo hace porque lo hace pensando en el amor, ¿no? Es decir, pensando en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, es tal cual, esta palabra, y justamente, que ahora creo que son cada 6 meses, creo que se hace en este establecimiento eso de la hoguera santa, justamente esa palabra ahí es usadísima. Acá, por ejemplo, es recontra usada. Mi mamá a veces cuando hablo con ella también me habla así. ¿Cómo andás, hijo? ¿En la fe? ¿Todo bien? Me dice. Y es como que se quedó pegado eso, ¿no? Es como que queda. Y es algo muy, es como un decir, como ella decía, con la palabra que se usa con B, ¿no? Que es algo muy común, me parece, cuando una persona tucumana también tiene un dialecto o algo así, claro, lo tomaron como un decir, pero esa palabra es impulsada y usada a muchos por ello, en sentido de que justamente mandan a hacer este tema de los sacrificios y todas esas cosas, ¿no? Yo pienso que eso ustedes lo van a decir ahora, así que no me quiero adelantar porque lo único que quiero es apoyar, porque si no termino hablando yo Tal y cual, ustedes no hablan nada. No, tal también. cual. No, no, pero la idea es que ustedes hablen. El vivo es de ustedes. Claro. Claro, claro, Chini, es así, como él dice ahí, el fin justifica los medios. Es como una frase, como un, no un decir, sino como algo más, como un decoro a lo que vos venís en la conversación. Es eso lo que usaron. Aparte, yo hoy, viendo todo lo que está pasando y demás, siento como que usan la palabra Jesús solamente de pantalla, que lo usan, lo mal usan, no sé cómo decirlo. Ya sé que Está Jesús bien. no se ofende, ya sé que Jesús no se ofende, porque lo que se ofende es la carne, ¿no? Pero es como, no sé, usan a Jesús solamente para hacer mal a las otras personas. Es Es lo que yo assim, siento. é assim, como que os fariseus da época, né, não, os fariseus da época de Jesus Cristo, que também estavam antes que Jesus se apresentara a Juan, já no deserto, para bautizar-se, os fariseus, eles atacavam a João Bautista, porque eles não entendem as coisas, eles não compreendem, eles têm a letra, e a letra mata, é o espírito que vivifica. E assim, esta frase, vem a fé. Quantas vezes nós outros escutamos isto? Principalmente em momentos em que uno estava num desafio financeiro e teria que realmente alcançar aquele valor. Então, muitas vezes o desespero, não, venia ao coração de uno e aí uno buscava, né, a orientação do pastor, tudo. Não, vem na fé, quer dizer, passa um montão de coisa na cabeça da pessoa, vem na fé. Então, se eu vou agarrar a tele de minha mamãe, eu vou a vender e eu vou colocar a plata dentro daquele sobre. Eu vou, então, assim, não, peraí, em minha casa eu tenho uma bici, em minha casa meu papá tem um rádio, quer dizer, o rádio é do papá, não é dele. A tele é da mamãe, não é dele. Quer dizer que ele já hurtou aquele objeto, Digamos, entende? como que cae, digamos, Justamente lo que está hablando la señora Simone, yo lo hice. Cuando Yo lo era hice. Então, joven. isso é um Justo. hurto, não? Yo lo hice. Isso é hurtar. Porque não lhe Exactamente. pertence, não é sujo. Você não comprou, não trabalhou por ele, não é sujo. Então, e aí você agarra aquilo e você vai vender e põe adentro daquele sobre. E em sua cabeça, você isso, o seu sacrifício, pagou seus votos e está tudo bem. Pero não está tudo bem. Já adelante, você vai cobrar ele preço por aquilo que você hizo aí, que é pecado. Você hurtou, não é sujo, você não Robó, perdeu, robó. você roubou. Claro, Entonces, tal cual. quer dizer, e assim, é todo por la fé? Não, No, porque ahí dijo Viviana, dijo, el fin não, justifica, no. Tini, não? No, sí, bueno, sí, Viviana, no. El Viviana, fin la justifica los esposa de medios. Sergio. Isso. Dijo así, dijo, el fin justifica los medios. Y digamos, yo colocaría solamente un signo de pregunta, ¿no? Atrás, preguntando, ¿el fin justifica los medios? Porque
ahí Sergio, no sé si, yo desconozco un poco el tema, pero me interesa mucho sobre la Inquisición en la edad antigua, media antigua, ¿no? Donde se mataba en nombre de Dios. Sí, tal cual. Sí, Es un tema que yo me gustaría estudiarlo un poco más, pero en libros, no en está la internet, sino en buenísimo. libros que en nombre de Dios se hicieron un montón de atrocidades, en No. el nombre de Dios. Por fe. Y Y se lo sigue haciendo ocultamente, pero se lo sigue haciendo también, ¿no? exactamente, sí. Por fe. Y Dios fue metido en cosas que Él nunca mandó Não mandou. y reprueba. Né? Aqui, olha, mira, esse tema, ele vem e já, junto com ele já traz outras, não? Então, se Deus nos pergunta, está atado, está amarrado por fé, não? Por fé, está atado, está amarrado. Em que contexto bíblico Frase. esta frase está inserida, essa afirmação, ela está inserida? Por que disseram tal coisa e para quem disseram tal coisa? Está atado, está amarrado, é bíblico, está escrito. E em que contexto está escrito? É por fé que hacemos isso? A fé nos dá autoridade para hacer estas coisas? Sí, digamos, no está escrito en ningún lado eso en la Biblia, ¿no? Yo tengo mi forma de pensar es que uno, obviamente, en un caso así, cuando es espiritual, uno tiene que usar su fe, su autoridad, ¿no? Y entendemos de que eso no, en la Biblia ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento habla sobre eso. Porque prácticamente el diablo no puede hacer nada en un cristiano. Ella no puede hacer nada. Por más que él lo quiera hacer, no puede hacer. Un ejemplo claro fue Job, ¿no? ¿Se acuerdan de que el Señor le dijo, sí, podés tocar, pero no en el espíritu de él? Porque el espíritu le pertenece a Dios. Pero sí es cierto eso. El tema de estar amarrado y todas esas cosas, claro. Obviamente que por ahí ellos se pueden agarrar de la Biblia. La Biblia dice, ¿no?, que todo lo que atases en la tierra sería atado en los cielos. Y todo lo que desatases en la tierra también sería atado en los cielos, ¿no? Desatase también sería desatado en los cielos, perdón. Entonces es algo muy que en la Biblia a veces uno también, mi opinión, ojo, si estoy errado, bueno, ustedes me corrigen. A veces es contradictoria en ese sentido, ¿no? Porque la Biblia también dice que Dios los envió de dos en dos y les dio justamente el aceite para que ellos unjan a los enfermos, sanen y curen, ¿no? Y a veces es medio complicada la Biblia de entenderlo, ¿vio? Y a veces cuando uno ora, también, ¿no? Uno tiene que orar con autoridad, sabiendo que es el mal que está en la persona, tiene que saber, porque sabemos que hay males que son, que la misma persona, porque toma decisiones, la misma persona se perjudica después. Pero hay cosas que son espirituales, ¿no? Pero sí, el tema de, como dijo la palabra, Simone, amarrar y... ¿Cómo? Está atado. Ahí está atado. Esas dos palabras, sí, acá se usaba muy a menudo. Inclusive, a mí me cuesta mucho también, ojo. Es decir, nosotros salimos de un lado donde todavía nos cuesta mucho abandonar. Hay cosas que tenemos É casi impossível. Exactamente. Y es como que uno se acostumbra. Y es como usted dice cuando dijo al principio la palabra esa que dijo, que en la fe, ¿no? Que andemos en la fe. También es una palabra muy usada y a mí me costó mucho también hasta que llegó un momento que ya lo dejé de decir. Pero sí, es cierto, mi hermana Simone, es cierto. Eso no está escrito en la Biblia. Pero prácticamente yo sé que el diablo no puede hacer nada. Para entrar na casa del valiente, há que ser mais valente que ele. Isso está escrito. Sí, sí, sí. À luz da Bíblia, não? Nós já dissemos aqui para quem entrou agora, à luz da palavra de Deus, a frase, vê em la fé. Vê em la fé. Em que contexto foi dito? É bíblico. Onde está escrito? Vê em la fé. Que fé? Pois se está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem predicou? Quem está predicando? En el altar de sua igreja, o pastor predica a palavra?
En el altar de su iglesia, el pastor abre la Biblia para predicar a toda la gente que está ahí. Él diserta la Biblia. Claro. El pastor, ¿en qué contexto el pastor está enseñando a la gente? Arriba de la palabra o hablando sobre sí propio, ¿no, Matías? Porque Claro, tem sí, muito está isso, bien. ¿no, Matías? No, porque yo también puedo llevar a una persona, un ejemplo, ¿no? Usando la palabra de Dios, puedo llevar a una persona a hacer lo que yo quiero. Exatamente. Un Claro, ejemplo, le digo, no, usted tiene que, un ejemplo, ¿no? Me autotitulo sacerdote. Yo le digo, no, abro un lugar, abro un espacio físico y digo que esa es la casa de Dios. Ahí yo le digo, no, ustedes, como yo soy sacerdote, ustedes tienen que traerme acá sus primicias. O sea, las personas van a agarrar, yo estoy mal utilizando la palabra de Dios, estoy usando en mi propio beneficio. Y las personas, no todos, pero gran parte va a decir, no, él es realmente, va a creer, ¿no? Porque me puedo mostrar con una imagen de una falsa santidad, puedo decir, soy profeta, tengo un espacio físico que da un poco da credibilidad, entre comillas, claro, y yo voy a llevar a la persona que ella, digamos, me venga y me traiga su dinero. Y ahí yo estoy usando la propia palabra a mi favor. claro. Por quê? Porque se não é quem predica, então se você, que fé está usando? Em quem você está usando a fé? Em quem você está ponendo sua fé? Aonde está sua fé? Porque de repente você está dentro da instituição e sua vida não vai para adelante. E você está culpando a Deus por isso. Pero Deus nada tem que ver com isso. Porque Deus já deixou sua palavra. E se sua palavra não está sendo predicada, então se você não está ouvindo a palavra, a fé não vai ser despertada dentro sujo. E se a fé não é despertada dentro sujo, o que você está pedindo não vai passar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não vai agradar a Deus e não vai receber resposta. De repente você não está sem resposta. Está culpando a Deus por isso, dentro da igreja. Pero, por que você está sem resposta? Porque a palavra de Deus não está entrando em seus ouvidos. Não está entrando, porque não há quem predica, não há um João Bautista, não há a voz que clama no deserto, não há um servo no altar. Há um homem que está a agir usando de aquele artifício, como dijo bem aí a Viviana, não? Victoria. A Vitória, usando de suposição para seu benefício próprio. E não para ser servo de Deus e disseminar a palavra de Deus. Então, você nunca vai ter fé. Sua fé sempre vai ser natural. Você sempre vai ser um homem natural, uma mulher natural. Você sempre vai viver dentro das possibilidades que você vê e pode. Você nunca vai ver o sobrenatural, porque você não está ouvindo a palavra de Deus. E a fé sobrenatural não está despertada dentro sujo. Nesse contexto aí, nós outros colocamos, não? Sendo assim um apanhado para quem está chegando, está amarrado, está atado, em nome de Jesus, está atado, está amarrado. Em que contexto a Bíblia nos ensina estas coisas? Em que contexto? Se você está entrando e você quer falar, é só você acenar que nós outros deixamos que você hable, tá? Acá nadie é dono da verdade, não. Então, disse assim a palavra de Deus: para entrar na casa del valiente, uno tem que ser mais valiente que ele. Não? Então, arriba disto é que nós outros estamos debatendo este assunto. Por quê? Porque são duas coisas que as igrejas neopentecostais nos ensinam, sem contexto, sem profundidade, sem essência, sem a palavra de Deus e sem argumentos. Vem na fé. Está atado, está amarrado, pero ensina da forma como querem, pero não no contexto bíblico. Nós queremos que você ponga sua forma de pensar. Como você pensa? Isso está certo? Está errado? É bíblico? Não é bíblico? ¿La Victoria está ahí? Victoria. Sí, sí, parece que está. Ah, sí, sí, sí. Pode falar se você quer. Noélia, se você quer entrar na live, entre, tá? Pode falar sobre isso, esse tema também, porque é um tema interessante que nós queremos desenvolver. Por quê? Porque
muitas pessoas, elas usam isso dentro de sua casa, com sua família. Está Bueno, atado Satanás. bueno, esa palabra, me acuerdo nosotros cuando mi papá todavía era inconverso, ¿no? Él no conocía a Dios y incluso hasta hermanos también usamos esa palabra en contra de ellos, como diciendo que estaban endemoniados, ¿no? Entonces usábamos mucho esa palabra también, que cosa que no está escrito, ¿no? Sabemos que todo lo que pedimos al Padre se llega por el Hijo, ¿no? Y sabemos que el tema este de usar eh, la palabra, como decimos acá el refrán, la palabra se la lleva el viento, ¿no? Pero muchas veces hace efecto en la persona, ¿no? Porque la persona escuche, oye y practica, ¿no? Otra de las cosas que remarcó recién Matías, que también es, a veces la persona no puede avanzar en lo sobrenatural basado en todo lo que están hablando, porque el adoctrinamiento o el lugar donde están los quieren mantener ahí justamente como dando una opinión por sí mismo, no realmente lo que la Biblia dice, ¿no? Es como decía Simone, no, obviamente que no, cuando se suben ahí arriba al altar, al púlpito, no. Prácticamente a veces dan más opiniones por parte sobrehumana que no de lo que Dios habla en la Biblia, y eso también confunde a la persona, pero sí, esas son palabras que son que nosotros con más razón la conocemos, ¿no? Que estuvimos en ese establecimiento y sabemos lo que es, ¿no? Pero sí, es cierto, perjudica y la verdad que es muy notorio más aquellos que van dentro de ese lugar, ¿no? Eh, inclusive eh, me acuerdo muy bien de, de un pastor, ¿no? Eh, un pastor que empieza con P, con S. Él usaba mucho esa frase conmigo, me acuerdo. Incluso cuando iba a llevar a la radio los programas también me decía, oh muchacho, está amarrado, pues, está esto, está atado. Y usaban muchas palabras así que no tenían nada que ver con la Biblia. Pero sí, es tal cual y es cierto, ¿no? No, y otra cosa, ¿no? Justamente aquello que estaba diciendo, ¿no? El tema de eso de de llevar el programa en la radio, ¿no? Nosotros, con ese muchacho que yo te había comentado, nosotros hicimos mucho esas cosas. Y llevamos los programas a la radio de madrugada, íbamos a buscar los diarios en tren y después caminábamos hasta el templo central Claro, y a veces eran más cajas que personas de las que traíamos. bueno, Y sí, justamente usaban esa frase, usaban tipo, no nos daban plata para pagar claro, el tren, para pagar ni el colectivo y mucho menos el taxi. O sea, tal si cual, tenés, pagalo vos. sí, Si no tenés, hacelo por la fe, Né? saltá el molinete, Bem na fé. saltá el molinete en Merlo, saltá el molinete en Once, claro, andá de madrugada, caminando, desde 11, 12, 1 de la madrugada, andá caminando hasta, que seguramente fuiste hasta Radio Rivadavia, que está en sí, Arenales, sí. Y también y volvete en el último tren, y si y si lo el último agarrabas, tren, si el último tren se fue, tenías que esperar hasta las 4 de la mañana, sí, que salía el primer tren en nombre de la fe. tal cual. Fíjate Se, cuántos peligros ya estuvimos ahí, cuántas cosas Oh, cerradas, cuántas mentiras, cuánta evasión de ley. e assim, se alguém disser algo para vocês, está o quê? Está atado em nome de Jesus. tal cual. Quer dizer, totalmente fora de contexto, porque aqui Jesus está dizendo, aqui o ensino, né, da Bíblia disse essas duas frases, eles dizem dentro de um contexto totalmente espiritual. É um contexto totalmente espiritual. Bueno. E assim, está Claro, atado. Uma pessoa nunca pode usar algo assim para se referir a um familiar, para se referir a nadie, em realidade. Pero a um familiar piorou, é pior, porque um dia eu era noiva todavia, tinha essa uma fé inocente, né? Eu levantava por la madrugada para orar, não? E meu irmão, mais novo, meu irmão, ele levantou e eu estava aí. E ele disse: o que está sendo aí? E eu lhe abri mal.
yo le hablé mal. Y él empezó ali una pelea conmigo, y yo ya era de la iglesia. Y bueno, y ahí yo le dije algo, unas cosas, y él no le gustó, y yo, na cara de él, yo le dije, está amarrado, Satanás. E ele se quedou enojadíssimo comigo, porque ele já havia sido obreiro da igreja. Claro. E ele como que vindo para me golpear. E minha mamãe entrou adelante minha. E naquele momento, eu dobrei meu rodilho, tratado, eu não aceito esse diabo, esse demônio. Mas não era demônio. Não era demônio. Era pura falta de educação de minha parte. Claro. Como pode uma pessoa dizer a seu irmão, está atado em nome de Jesus, Satanás? Você está me chamando de Satanás? Esta pessoa vai ter você em conta? Se esta pessoa que você está chamando de Satanás, seu marido, seu filho, sua hija, sua mamã, senhora, se você ata sua família, se você amarra seus filhos, sua família em la cara, e no momento que você necessita falar algo, você necessita de alguém, porque nadie é uma isla. Todos necessitam de alguém em algum momento da vida. Com que cara você vai chegar diante daquela pessoa e dizer, mire, eu necessito de ajuda. Ou que você passe por algo e dentro de seu coração obreiro. Você sabe que você está em depressão, mas você não pode falar com aquele amigo sujo, porque um dia você virou para ele e disse, você está endemoniado, você tem demônio. Seu marido, seu filho, sua hija, seu parente, seu irmão. Como você vai falar com esta pessoa? Então, isso é pura falta de educação e ignorância espiritual. Porque não lê a Bíblia. Obreiros não leem a Bíblia. Nosotros somos obreros. Simone me hizo acordar esto, que nosotros tenemos que ganar a las personas con el ejemplo, ¿no? Y así muchas veces queríamos convertir a nuestros familiares, pero no era una manera. Lo mismo que a usted le pasó conmigo, con mi hermano también, tal cual. Es así, Simón. Es así mismo. Yo capaz que de acá unos minutitos lo dejen porque viene una visita a casa, nada más. Yo igual bien, yo por ahí desaparezco, pero después vuelvo a entrar si llegan a estar, ¿sí? Sé que está bien. ¿sí? De gran valia. Tá? Não tem problema. Vamos, continuando nesse raciocínio, Jesus está escrito assim: o ladrão vino para roubar, matar e destruir. Jesus dijo, se o padre de família supera a hora, o momento que o ladrão viera, ele se precaveria, não? Quem é o ladrão? Porque a nós foi ensinado que o ladrão é Satanás. Satanás vino para roubar, matar e destruir. Pero a palavra de Deus nos ensina outro contexto. Não era nesse contexto que o Senhor Jesus estava falando sobre isso daqui. E por isso eu traje isto para falar com todos vocês. Se vocês querem dar sua opinião, podem colocar aí. Porque o Senhor Jesus disse, se o padre de família supera, ele não disse, vê que Jesus é bem categórico, ele está falando de algo de acá, de abaixo, de ser humano, de nossa vida como ser humano. Jesus não está falando do reino de los cielos, e nem do inferno. Jesus está falando de nós outros. Ele diz, se o padre de família supera o momento em que viesse ladrão, não? Então, acá, o que lhe parece? Quem é esse ladrão do qual Jesus fala na palavra? Mire, yo siempre creí así como nos enseñaron, ¿no? Que siempre fue una palabra que se usó mucho, tema de hurtar, matar y destruir, quién era el diablo, pero sí, es cierto. Yo hace poco estuve leyendo un estudio sobre justamente ese contexto y creo que si no me equivoco eso hablaba sobre el hombre, es decir, sobre que en ese tiempo se robaban muchas ovejas, exactamente, de los falsos maestros, y como está diciendo los fariseos. Exactamente, y creo que si no me equivoco se está refiriendo a eso. En realidad no dice la palabra diablo o Satanás, no. digamos, o sea, solamente da la figura de ladrón,
Claro. Nombra al ladrón. O ladrão pode ser o ladrão que vino para matar, roubar e destruir. Quantas pessoas ascendem a um cargo de autoridade en el país, el qual deveria cuidar da gente, e ele se enquadra dentro disso aqui que Jesus está falando: matar, roubar e destruir. Quantas pessoas são facciosas hoje? Matam, roubam e destruem. Quantos que deveriam ser pastores e hoje são lobos não, em figura de ovelhas que matam, roubam e destruem? Então, Jesus estava falando del hombre aqui, não? Não sei ustedes, No, no, que ustedes pensam. está perfecto. Ahora entendí, comprendí también, porque yo siempre la palabra la basé así. Es decir, es como que Incluso, siempre me enseñaron eso. perdón, incluso cuando en el capítulo que hablan del buen pastor. Claro, claro. Eh, perdón, no, es breve y no sé si me dejas leerlo. Sim, sim. Dice: Jesús es el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que ante mí vinieron, ladrones son, todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Entrarán y saldrán y hallarán pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Se entiende? Ahí hablaban de los Aí está o fariseos. ponto. Aí está o ponto. Aí é onde está o ponto, não? Da prédica de Jesus, do ensino do Senhor Jesus. Aí está. Porque você vê como era Jesus em sua sensibilidade, sabe? Ele deixou porque sabia de lo que vendria depois em nosso tempo. E isso é muito claro para nós outros hoje. Entende? É muito claro. Então, esse debate sobre estas Claro. coisas é muito importante. Parece que não. Pero porque são gatilhos mentais que implantaram adentro nuestro. E vem a fé, está atado, está amarrado. O ladrão vindo para roubar, o Satanás, diablo. diabo vindo para roubar, matar e destruir. E tem outro aqui que eu vou falar com vocês hoje, pero estes três são gatilhos que estão na cabeça dos obreiros. E o que você Incluso, pensa a respeito perdón, destas coisas que Jesus disse, a respeito destas coisas que são muito profundas? incluso, perdón, acá cuando uno lee en el contexto, por eso hoy cuando, no me acuerdo su nombre, Realmente, não está el errado. que él decía que a veces la Biblia es contradictoria. Cuando encontramos así contradicciones, está bueno ver el contexto de por qué. Porque a veces, no sé, Jesús dice, en un lado, no te estoy hablando ahora cosas que no me acuerdo, ¿no? Pero, no sé, en un lado te va a decir, da el tema del diezmo, ¿no? Y en otro lado no te va a decir el tema del diezmo. Claro. Entonces ahí hay contradicción. Y vos decís, pero hay contradicción. No, no hay contradicción. ¿Por qué? Porque si vos vas al fondo de todo, Jesús hablaba a un tipo de persona, a un tipo de pueblo que necesitaba escuchar en ese momento. Por ejemplo, lo mismo acá, cuando uno lee, hay que tomar las pequeñas referencias cuando vos agarrás leer la Biblia y la querés estudiar, por ejemplo, en este caso donde él dice, el ladrón no solo vino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tenga vida y vida con abundancia. Esa abundancia no habla de lo económico, no habla de nada, sino un bien espiritual, porque no se olviden que nosotros no estamos para este mundo, sino somos eternos, nosotros estamos hechos para lo eterno. Y más abajo, cuando él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí hay una pequeña reseña que habla de Ezequiel.
en Ezequiel 34:11. Y cuando vos vas a Ezequiel 34:11, en el capítulo dice profecía contra los pastores de Israel. Y en el Ese es versículo fuerte. 11 Ese dice, es fuerte. porque de así he dicho el Señor, yo aquí soy mismo, perdón, porque así ha dicho el Señor, he aquí yo soy, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, y ellas me reconocerán. Por isso, alguém mais entrou e Es, se ¿cómo quer es falar? las miente? ¿Cómo es las miente? ¿Cómo sería? Sí, ¿Cómo se hola, ¿qué pronuncia? tal? Adrián me llamo. Florian, Sí, ¿Cómo? Adrián. Adrián, Adrián. ¿Todo bien, un Adrián? gusto. Sí, sí, muy bien, gracias a Dios. Sí, yo también pertenecí a la Iglesia Universal, fui obrero, fui 15 años fui a la Iglesia Universal, hasta que pude salir, pude ver lo que en realidad era. Pero sí, sí, siempre te impregnaban con esos latiguillos, como decía recién, como decían ustedes, que ese contexto en donde Jesús habla no está hablando del diablo, sino que está hablando de los pastores de los falsos pastores de Israel, se refiere más al hombre, ¿no? Porque él se muestra como un prospecto del el buen pastor, y lo contrario a eso son los falsos, ¿no? Los asalariados, los que viven. Entonces ellos te hacían creer como que estaba hablando de Satanás. Y siempre se usaba ese versículo. Siempre es como el de Malaquías 3:10 y todas esas cosas. Pero sí, fui 15 años ahí. Tengo un hermano que sigue yendo ahí, que quiere volver. Él salió de la obra, estuvo muchos años, él llegó a ser pastor y salió, y cuando salió de la obra me dijo que la obra no era lo que él pensaba y qué sé yo. Y después volvió. A mí eso es de las cosas que me hacen, que me llaman la atención de la gente de la Iglesia Universal, que quiere volver, a algunos, ¿no? Y yo decía, bueno, porque no se le reveló el Evangelio. Porque si no, vos no volvés ahí. ¿Cómo querés volver a un lugar en donde hacen distorsión de la palabra, donde hay manipulación, donde se quiere a la gente saquearla, donde el objetivo es el dinero, donde hay falsas doctrinas, donde usan a los demonios para que vos agarres un sobre y Tal participes de cual. una campaña? Entonces, vos como yo siempre recuerdo, yo era de Lanús, Monte Chingolo. Estuve ahí, fui a esa iglesia, fui como 13 años, después fui 2 años a Monte Grande, a la catedral en Monte Grande, porque me casé y me mudé a Monte Grande, pero casi toda mi vida fui a Monte Chingolo. Y a veces, yo me acuerdo siempre un pastor que, Robson se llamaba, y preguntaba uno por uno. Ahí cuando empecé a pensar yo, ¿no? Porque 15 años yo defendía a muerte la Iglesia Universal, la defendía a muerte. Y después veía cosas, empezaba a ver, ¿no? Y el pastor le preguntaba uno por uno, ¿no? Este pastor era muy insistente con las campañas de y decía, ¿estás sacrificando? No. Bueno, y te miraba mal si no sacrificaba. Y mi abuela, me acuerdo que mi abuela era re inocente, así ella era bien campesina, y le preguntaba, ¿estás sacrificando? Sí, dice, no, si no tengo ni para comer, le decía ella, si pudiera, y él le dice, oh, ¿cómo no va a sacrificar? Y mi abuelita dice, no, pero si no tengo ni para comprar pan, le decía, y me dio me sentí tan mal lo que hicieron, y me preguntaba a mí, yo tampoco en ese momento estaba sacrificando, y me miró mal nomás, no me dijo nada, me miró mal. Y me acuerdo que ahí me empezó a pasar porque yo estaba ahorrando para comprarme una casa que después me compré. Y me sentía confrontado, ¿no? Me sentía entre que digo, no, pero yo no te estoy negando, sino que quiero comprar una casa. Y tenía un, Claro, un- tal un cual. dilema. Es Claro. que Adrián, ¿no? Adrián. Sí, Adrián. Adrián. Adrián, lo que pasa es que estábamos totalmente adoctrinados en nuestra cabeza, que pensábamos que le estábamos robando a Dios, que le estábamos, porque ellos mismos cuando dicen, usted que tenía guardado algo ahí para hacer Claro. eso, para hacer, claro, y vos te Sí, sentías sí. mal. Y sí, es Claro. muy La difícil. psicología. Exactamente. Y, Me y, acuerdo y que era. perdón, me Sí. acuerdo que en una campaña, yo, mi mamá siempre, yo tenía creo que 13, 14 años. Y en ese momento vivíamos en el campo, entonces yo lo que hacía, ponerle para tener plata para mí, más allá de pedirle a mis papás, vendía bizcochuelo y esas cosas.
Claro. Y nos hacían parar en la puerta de la iglesia, no sé si se acuerdan de esas épocas. Que Sí, después no nos Sí. dejaron, todavía lo siguen después no nos haciendo, sí. dejaron y después vendíamos bizcochuelo, bueno, bolos, como le dice la señora Simone, ahí afuera. Sí. Después, como que me parece que hubo denuncias, entonces me parece que a partir de ahí ya no nos dejaron vender afuera de la puerta, Eso porque era re decían que común. porque había explotación infantil. Claro, éramos todos los chicos Todos vendíamos. vendiendo eso, Sí, ¿entendés? sí. Era súper, era explotación. Sí, Bueno, sí. sí, obvio, no, pero nosotros no lo veíamos, porque imagínense, nosotros criados, o sea, yo empecé a la iglesia cuando tenía 3 años y medio, casi 4, ¿entendés? Claro. Uno crece en este ámbito hasta que, bueno, gracias a Dios uno va creciendo y, y va encontrando otro camino. Yo en mi caso, porque, bueno, nada, crecí y porque quise también hacer mi vida, este momento de rebeldía que hoy, no, hoy son, gracias a Dios no lo veo como un momento de rebeldía, sino como un acto de amor que hizo Dios conmigo para hoy poderlo conocer de otra forma, ¿no? Claro. Yo agradezco a Dios que yo más o menos le cuento, ¿no? El tiempo que fui obrero ahí, yo era encargado de los jóvenes, fui encargado de jóvenes, encargado de evangelización, fui obrero, eh, hasta tenía reuniones a la mañana, porque cuando era obrero, todo, y querían mandarme de pastor, pero no tenía ese deseo en ese momento en mi corazón. Y bueno, no pasó. Pero siempre me acuerdo lo que dice, como dice la chica, vender esos, de ir a vender en la calle. Hacíamos de todo para llegar al sobre, ¿no? Para cumplir, para mostrar que amamos a Dios y como decía la chica, yo desde los 15 años no conocía otra cosa que no era la Iglesia Universal. Solo la Iglesia Universal conocía y todo lo demás lo que yo agradezco a Dios es que yo, por más que tuve altibajo, yo me fui al mundo, volví así, estaba que iba, que volvía, pero casi siempre estuve. De los 15 años habré estado medio año afuera, pero siempre estuve. Entonces yo cuando me voy de la Iglesia Universal no era por ningún problema, no discutí, no me fui al mundo, nada. Fue un problema doctrinal. Yo cuando vi, una vez me habló una ex obrera y me dijo, mirá estas cosas así, y me hizo clic, porque yo ya me sentía en las campañas de Israel no me gustaba ir. Yo le decía a mi señora, le decía, vamos, no me levantaba los domingos y me hacía el tonto que me dormía. ¿Por qué? Porque me sentía incómodo. Y entonces ella no me decía nada, pero yo me hacía el tonto, que me quedaba dormido. Y como ella no era de la Iglesia Universal, yo la llevé a ella. Y entonces me sentía incómodo, porque decían, ¿se acuerdan que decía, pasen adelante los que están sacrificando? Los que son de Dios, decía. Entonces vos te quedabas al fondo. Sí, los que sacrificaban eran de Dios y los que no sacrificaban no eran de Dios. Y eso era terrible. Era terrible porque te sentías mal. O Y, siempre agarraban una abuelita que, ponele, no sé, dio su última ofrenda y igual la abuelita la veías afuera. Sin sí, mentirle, chicas, no tienen 20 centavos. Bueno, en ese momento estaba 75 centavos el boleto del micro. Va del colectivo. Yo soy de La Plata, sí, entonces le digo micro. sí. Em, entonces agarraban, ¿eh? Entonces agarraban y nos pedían a nosotros los chicos jóvenes. Pero si nosotros éramos más pobres que ella misma, Sí, que sí. dio sus últimas monedas. Mire, Sacaban. mire, relacionado a todo lo que estamos hablando, ¿no? Lo que está hablando Adrián, Victoria, nosotros. Mire lo que dice Oseas 6:6. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificio, más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan, ¿no? Qué Ujú. palabra tan importante, porque justamente eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Acá nos estamos congregando ahora, porque estamos Sí, conociendo. Qué importancia, ¿no? Porque todos tuvimos una experiencia. Y Matías, ¿se acuerda que en el anterior vivo habíamos hablado sobre el pastor P, que se iba con el demonio manifestado y con el sobre en la mano y decía quién participaba y quién no? Ahí lo confirmó Adrián, ¿no? ¿Adrián? ¿Es el sí, nombre? sí. Sí, sí, Adrián. Sí, hacía eso. Ahí está, entonces es increíble cómo nuestra cabeza en estos tiempos está sanando de todas esas palabras que está amarrado, está en la fe, Está está esto, amarrado. está lo otro, Sí, y sí. esa palabra, ay Dios, cómo cuesta sacársela, porque muchas veces, hasta ahora en esos tiempos todavía, yo, Sí. está amarrado. A mí me costó Amarrado, dice, no. Ahí como está, 3 años. muletillas, Sí, muletillas. Eso es la palabra, eran muletillas. muletillas.
como, o por ejemplo, alguien que no hacía algo era un mole, ¿se acuerdan? Siempre, ese chico da mole. Ese chico da mole. Y eso yo hablaba así, mi mujer me decía, ¿por qué hablaba así? Cosas así que me costaron como 3 años más o menos hasta sacar. Me tuve que desaprender todo Yo lo cuando, que, lo que había aprendido ahí, ¿no? Y cuando conocí la verdad, digamos, gracias a Dios, yo seguí yendo 2 semanas más a la Iglesia Universal. Porque lo primero que tenía miedo yo, que el diablo me destruya. Que el diablo me destruya. Yo digo, si me voy, te Exatamente. iba a Nós destruir. outros vamos chegar Claro. nesse gatilho. Sí, y yo decía, si me voy, me va a destruir y no voy a diezmar, porque yo descubrí lo del diezmo, entonces ya me di cuenta de todo. Agarré, fui 2 semanas y iba con mi hermana, toda mi familia iba, ¿no? Y yo agarraba y estaba sentado y veía, y ahí veía todo lo que hacían, pero de 1 hora, 40 era plata. Y yo le decía a mi hermana, 40 minutos te piden para el diario, te piden la moneda, te piden un voto, te piden... Todo es plata, le digo, y la doctrina que dan es récord. No, y me decía, si venís así no vengas. Me decía, no, le digo, quiero venir 2 semanas para... Y después ya agarré y me fui. Y cuando ya Nada. no discutí con nadie, agarré y dije, esto es de Satanás. Y agarré y me fui. Me sí, fui, yo ya decía, ya, güey, ya basta. Basta de pedirnos sí, cosas que no hay plata. claro, yo te, te- te daba vergüenza ya, pedían todo. Me acuerdo una vez un pastor en Montegrande se tiraba y en el altar y le teníamos que tirar monedas. Le tirábamos Güey, monedas, pasado y le tirábamos unas Oh, cosas no, te ay, pedía de todo. me acuerdo una vez, ay, mi mamá ese día se enojó y ese día me pegó. Porque ella me dijo, no vas a quedarte en la vigilia. Porque no, porque yo no sé, había desaprobado un examen, creo. Me dijo, no, no te vas a quedar, suficiente que vas a la reunión. Y yo, mami, qué sé yo, siempre llorando. Ese era mi castigo, ¿viste? El no ir a la iglesia. Sí. Eh, entonces me dijo, bueno, no sé, quédate y yo no te vengo a buscar, me dijo. La vigilia había terminado a las 4 de la mañana. Y Sí. todos se habían ido. Y no quedaba nadie en la iglesia. Me tuve que esconder en el baño, me quedé en el baño. Hasta las 6 de la mañana. Nossa. Y sí, pero encima ese es uno de los horarios más peligrosos también para que salgan las obreras. ¿Saben cuánto acá lo que es la ferrera? Mi mamá a veces me cuenta, a veces las obreras salen fuera de tiempo y a veces las lastiman. Acá la ferrera y Sí. la zona de la ferrera es peligrosa. Es re peligroso. Bueno, yo soy de La Plata y en su momento, esta es una ciudad tranquila. Ahora se hizo más picante, pero en esa época era muy tranquila. Es como un pueblo grande, ¿viste? Incluso yo después cuando salí de la iglesia, que sí viví en el mundo, o sea, fui a bailar, fui todo, yo salía a bailar y volvía a las 4 de la mañana en colectivo a mi casa y nunca me ha pasado nada. Hoy en día sí ha cambiado los tiempos y sí está más peligroso, ¿viste? Pero en ese momento, imagínate, yo tenía 13, 14 años cuando yo vivía o sea, estaba en la iglesia. Eso sí no me iba a mandar a las 4 de la mañana, menor de edad. Claro. ¿entendés? No me iba a mandar, pero ese día sí me Gente, dejó porque, bueno, como para... gente, nós vimos aqui 3 coisas que nós concordamos entre nós, não? Vem na fé. Tudo é válido pela fé? No. Está atado, está amarrado. É bíblico isso? Em que contexto Deus No, falou isso? Em que contexto? O ladrão não, mas eles dizem, ele diabo veio para roubar, matar e destruir. Está certo isso? Foi isso que Jesus ensinou? É o que está escrito, né? Aí tem assim, olha, esse aqui são gatilhos que a igreja põe a igreja, não só a igreja onde nós fomos, a qual eu estou aqui representando aqui com esse uniforme, né? Que hoje já não sou mais obreira, graças a Deus, Deus me libertou, né? Olha aqui, ó, tem uniforme aqui de obreiro, o povo fica contente. A gente queda contenta de me ver de uniforme. Deixa eu só ver, peraí. Sabe? Então, assim, isso aqui são gatilhos que eu quero ajudar e que eu ajudo a cá, os obreiros, a quitarem da cabeça. E hoje resolvi trazer a vocês também. Aí tem outro que disse assim, eu não vou falar todos, hoje. Aí nós outros vamos marcar outra para que discutamos dessas coisas. Disse, 1000 cairão a seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não será atingido. Para que, em que condições são
estas promessas é para todos? É para toda a gente? É solamente para os obreiros de la igreja A, B e C? É solamente para os que estão adentro da instituição, bonititos, linditos, com seu uniforme, fazendo sua escala de reuniões? É para pastores solamente, para bispos? É para quem? Para quem está escrito isso? Não, 1000 cairão a tu lado, 10.000 a tu direita, pero tu não serás atingido. Vem a fé. Deus é contigo. Por quê? Porque você está protegido. Se você agarrar este versículo, 1000 cairão a tu lado, 10.000 a tu direita, e você for já e ver no contexto bíblico isso aqui, não tem nada que ver o que falaram para nós outras. Era mentira. E se Pasa não que fosse ellos, a misericórdia e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, há muito tempo já havíamos morto adentro de alguma comunidade ou algum lugar aí que entramos sem ordem, sem que Deus houvera mandado ir e tudo isso. Então, eu lhe pergunto, para quem é esta palavra? no, cuando hablaban así, por lo menos desde hoy que yo lo entiendo diferente, ellos agarran eh, historias, como en este caso, de 10.000 a tu diestra, 10.000 a tu derecha y no te caerán, historias de guerra, de luchas que tuvieron los antepasados, que en ese momento sí necesitaban demostrar que Dios estaban con ellos, ¿entendés? Pero hoy, después de que Cristo vino y sacrificó, y ese es el único sacrificio donde tiene validez, y ellos con la hoguera santa desvalidan el sacrificio de Cristo, eh, en ese contexto hoy entendemos que nosotros ya no estamos con Dios, sino en Dios. Nosotros somos en Él, ya nos formamos con Él. Antes de Cristo sí estábamos con Dios, pero hoy no, hoy ya estamos en Él. Por algo Él nos dio su gracia, por algo somos salvos por gracia. Eso tampoco nos habilita que nosotros llevemos una vida como quisiésemos, ¿entendés? O como la carne quiere, mejor dicho. Pero bueno, son contextos que agarran así versículos sueltos, por decir así, y los lleven a su ideología, a su manera, simplemente para que el último fin sea generar plata. E você, Adriano? Y creo que ahí le está hablando a David, me parece. Ahí le está hablando a David, creo, que está hablando en el Salmo, creo que es, o en Proverbio. Pero, o sea, ellos lo usaban generalizado, digamos, para que nosotros hagamos cualquier cosa. Entonces vos tenés que salir a las 3 de la mañana, podías hacerlo porque no te iba a pasar nada. Y esto, vos no podés tomar un texto así, porque vos tenés que ver en qué contexto lo habla, a quién le está hablando. Eso es similar, póngale un ejemplo tonto para comprender, ¿no? Cómo ellos toman. Es como que yo le escriba una carta de amor a mi mujer y la lee usted, ¿no? Y dice, pero este hombre, mire lo que me está... No, porque la carta no es para vos, no te estoy hablando a vos, yo le estoy hablando a mí. Bueno, tenés que tomarlo con el contexto, a quién le está hablando, en qué momento le está hablando, para qué le está... Es como cuando dicen, serán salvos tú y toda tu casa. Sí, le habló al carcelero de Filipo. Ahí no es una promesa en general, que todo, porque no todos son, fíjense que yo digo, yo agarro y me agarro de esa promesa, ¿no? Y digo, soy salvo yo y toda mi casa. Bueno, ¿eso es una verdad? No, a veces no pasa. Hay creyentes, hay gente de Dios que no son salvos toda la familia. No todos o sea, obviamente que es una bendición tener un creyente en tu casa, ¿no? O sea, hay una bendición, pero no todos son salvos. Entonces uno tiene que leer el contexto de que está hablando. Y yo lo usaba como un pretexto. Y entonces, por eso hacían la hoguera santa. Eran siempre usaban el Antiguo Testamento por eso, porque el Antiguo Testamento te lleva a eso, a los sacrificios, a los ritualismos y todas esas cosas. Es lo que le convenía. Siempre, fíjense que ellos iban a Gedeón, iban a Abraham, y tomaban esos textos, lo agarraban fuera de contexto y hacían una doctrina. Pero eran doctrina de demonio, porque ellos la torcían. Entonces vos en el contexto vos decís, no, esto no puede ser así. Entonces vos decías, a mí caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra y no te pasará nada, ¿no? Y te meten en el medio de la villa a las 3 de la mañana y te roban todo. ¿Y dónde está? ¿Que Dios cerró? No, eso es tonto. Eso es tonto. Entonces nosotros no podemos tomar así la Biblia. La Biblia hay que estudiarla.
Y hay que ver el contexto en el que Dios está hablando y si es una promesa. Por ejemplo, al que cree en mí será salvo. Es una promesa en general. Sí, ¿cómo sos salvo? Por medio de creer en Cristo. Cosas que la Iglesia Universal no acreditaba, porque ellos te decían que si vos sacrificabas, que si vos para ser salvo tenías... Yo le digo, cuando yo fui obrero y cuando era joven, yo un día me era salvo. A la semana me iba al infierno. A la otra semana era salvo. Y a las 2 semanas me iban a infierno. Y entonces era una cosa horrible, horrible. Exatamente. Cuando Por la la manhã salvación... você estava salvo porque estava na Claro, reunião. Por la y tarde já não, porque já ya não me iba, ia na reunião de obreiro. dije una mala palabra, falté a la reunión de obreros, ya me iba al infierno. Entonces esas Sim, não é? cosas, fuera de contexto, que era una doctrina de demonio. Por eso uno tiene que estudiar la Biblia, escudriñarla. Y ahí vos tomás todo el consejo de Dios. Porque ¿cómo uno es salvo? Es simple, es creyendo en Jesús. Creyendo de verdad en una fe transformadora, una fe que cambia. O sea, no hay otra cosa. ¿Cómo sos salvo? Creyendo en Jesús. Simple. Creyendo en el sacrificio de Cristo. Lo que hizo Él, que Él murió por vos, que fue sepultado y que al tercer día fue resucitado. Para que todo que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, ahí está la salvación. Entonces ellos le agregaban un montón de cosas a la salvación. Un montón de cosas. Entonces eso eran doctrina de demonio. Y eso era re peligroso. Porque las personas van con un deseo genuino, pero entendían mal. Entonces, Exatamente. ese es el contexto. O sea, puede ser tomado, sí, pero es cuando dice caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, sí, pero eso es muy torcido. Es muy torcido, es como el carcelero de Filipo, es como Malaquías 3:10, ustedes me habéis robado, malditos sois con maldición. ¿Y en qué te hemos robado? Claro. En vuestros diezmos y ofrendas. Sí, le estaba hablando a los sacerdotes, le estaba hablando. A los sacerdotes que robaban, que hacían. Exatamente. ¿Y el diezmo para qué era? El diezmo no era para levantar una iglesia, para esto. El diezmo era para las viudas, para los extranjeros, para los levitas que no tenían parte de la tierra, de la tierra prometida. Ellos vivían en el templo, vivían para Claro. Dios, eran levitas. Entonces, todo el diezmo era, ¿cómo poder decirlo? Era para ayudar al prójimo. Y para eso era el diezmo. No era el diezmo para que el pastor se enriquezca. En realidad, una cosa es vivir para el Evangelio y otra cosa es vivir del Evangelio. Son cosas diferentes. Y la Iglesia Universal vivía del Evangelio, ¿no? O sea, Vive. viven del Evangelio. Disculpame, Adrián, para contestarle a la señora Ana María que está preguntando qué es la hoguera santa. Yo hice algo breve acá. Se trata de una práctica moderna donde se exhorta a los creyentes a realizar un sacrificio especial, generalmente económico o material, bajo la premisa de que dicho sacrificio provocará una respuesta extraordinaria de Dios, ¿no? Es eso, mi hermana Ana María, es eso, así sencillo. Eso se hacía en la IUR, ¿no? Donde nosotros íbamos. ¿Se acuerda, señora Ana María, que yo conté en los vivos mi experiencia que tuve en esa iglesia? Bueno, justamente las campañas se hacían antes cada un año cuando yo entré y después se empezaron a hacer cada 6 meses, ¿no? Los fieles, ¿no? Ellos son exhortados y adoctrinados y dan un ejemplo, como decía el señor Adrián, ¿no? El ejemplo de los sacrificios, el ejemplo de Abraham, ¿no? El ejemplo también del Santuario de los Milagros. Otro también ejemplo que se hace es una campaña que ahora la hacen cada 3 meses, acá en la Ferrer por lo menos está así, que son las personas que tienen que entregar con el sacrificio económico, plata en sobre, y entregan el sacrificio y esperan la respuesta de Dios. Es como que uno está pagando la bendición, ¿no? Es prácticamente eso, ¿no? Es eso. É uma barganha que uma troca que a pessoa hace com Deus. É su físico, pero por lo espiritual. O que não existe em realidade. Por quê? Porque a partir do momento em que el físico compra el espiritual, entonces cualquiera puede acceder ao reino de Deus. E não é assim. No, claro. Não é assim. Se não vá por meio de aquele que vino de allá, não vai ir. Se não recebe por meio de aquele que bajou do cielo, viveu acá, morreu por nós outros, não vai receber. Porque ele mesmo se hizo carne. Nuestro Deus se hizo carne, caminhou entre nós outros. Ele queria saber como éramos nós outros. Ele queria saber como nós outros nos portávamos, como pensávamos,
como comíamos, como vivíamos, como sentíamos o mundo, que ideia teníamos de Deus, que hablavam sobre Ele. Ele queria saber, então ele viveu entre nós outros. Então, se ele, por meio de ele, não vier a cura, não vai venir. Claro. Se não vier o Espírito Santo, porque sim é especialidade do Senhor Jesus, só a Ele cabe, só a Ele pertence, não vai venir através de um sacrifício, hasta porque hoje nós outros não temos mais sacrifícios, porque Jesus é o único e perfeito sacrifício de Deus. Por ele e para ele foram todas as coisas hechas, desde Gênesis hasta Mateus. Para ele foram todas as coisas. Por ele viram todas as coisas. Existiram todas as coisas. Então, se Jesus é a base, é o principal. Jesus é a porta. Jesus é ele que dá, é que tem a chave, vamos dizer assim. Jesus é ele que dá condições de nós outros entrarmos diante de Deus no reino do céu. Então, um voto de sacrifício hoje não chega hasta Deus, não vai chegar hasta Deus, porque se a pessoa, hoje, Ana Maria, se a pessoa como você deve ir à igreja, não você aí escute e tal, pero se a pessoa ella não tem a fé basada em la palavra de Deus, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é Jesus, ella não vai hasta Deus, porque se Jesus não te levar hasta Deus, você não vai ir hasta Deus. Não sei se me explico. Sí, se entiende. Se Jesus não te leva, você não vai ir. Es imposible. ¿Entiende? Pero lo que hace la hoguera santa es de validar la voluntad de Cristo. Exatamente. A hogueira santa, nela universal, a hogueira santa é o maior trabalho de hechiceria mental. Claro, que exactamente. já existiu Ahí lo dijo. no mundo. É o maior trabalho de hechiçaria mental. Não existe outro, não há outro. E dizem, não, vai achar em África que há um pai pai que faz um trabalho forte. Brujo. Jamás. A hogueira santa é o maior trabalho de hechiçaria mental que existe. Deja de fazer a hogueira santa 2 vezes e você empieza a entender a palavra de Deus. Você empieza a ver as coisas como é e não como eles querem que você veja. Tus ojos se van a abrir. Tus ojos espirituais abrem. Você empieza a ver as coisas, você diz, não, eu não puedo estar fazendo isso. Por que eu estou fazendo assim? Por quê? Porque há um trabalho forte em la mente da pessoa. Por isso que eu estou aqui, com estes versículos soltos, que são os gatilhos. São os gatilhos que estão, que quando nós outros saímos da igreja, nós outros carregamos esses gatilhos. E para nós outros é uma luta. Sacar de dentro de nós outros. Vai na fé, tá ligado, tá amarrado. Sí. Entende? Sí, Então, sí, sí. Justamente lo que usted está diciendo, que dijo que dejemos de realizar eso del tema de la campaña, justamente cuando nosotros dejamos de hacer eso con mi esposa, nos dimos cuenta de que estábamos haciendo mal. Sí. Dios no quería Este é o secreto. Este é o secreto do qual nós vamos marcar uma live, ao vivo, para falar, porque isto é o secreto. Aí está o secreto. Abraão recebeu de Deus uma promessa, não? E Deus isso com Abraão como disse lá, 2 pactos isso com Abraão. Um que ele passou em meio da paloma, tal, aquela coisa toda. E o outro que ele hizo com o próprio filho, que ele pediu que levara, que o filho não foi sacrificado, Isaac não foi sacrificado, Abraão não sacrificou Isaac. Então, não existe hogueira santa de Isaac, de Abraão, porque Abraão não sacrificou, Isaac não sacrificou. Isaac viveu
Tanto que, se Abraão houvera sacrificado Isaac, Abraão não teria descendência. Iba en Então, contra de la mas por voluntad. que a pessoa não entende? Não entende porque esta plaga era hecha de 1 e 1 ano. Pero la gente dava tempo de compreender, o Espírito Santo sacava a persona desse engano. Incluso Entonces, yo digo, ahora es de 6 em 6 meses, porque há número aí, há uma cabala, há número, uma numerologia aí, Claro. que hace com que isto seja um hechiço que Ah, sia realmente da pessoa. Ela só entende aquilo. Por isso que você vê que há um montão de gente da igreja, de adentro da igreja, que quando mira para nós outros, que nós somos mais da igreja, a pessoa nos odia. sí, Ela eso tem es verdad. ódio. No te hablan más. No te hablan más. Não nos te habla mais. convertimos, No te hablan más. Y fíjense Ya que no. también ellos usan siempre los sacrificios del Antiguo Testamento, pero es una herejía terrible porque todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era una sombra de Cristo. O sea, Ajá. Exactamente. los sacrificios en el templo, ¿por qué? Porque era una sombra de lo que el Cordero, todo eso era una sombra de Jesús. Y ellos que rehacen eso, o sea, trabajan en eso, no lo hacen, ¿no? Pero usan eso para manipular, ¿no? Y cuando los sacrificios, todo lo del Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir, ¿no? El exactamente. sacrificio, la sangre derramada, por la expiación de los pecados, y todo eso era una sombra de lo que iba a venir. Y ellos siguen yendo ahí, quieren judaizar y toman de eso para sacar dinero. Y la gente Exactamente. como es Y otra codiciosa cosa, también. ¿no? Los abandono, ¿eh? Ahí vino la Sergio, visita. Dale, Tchau, chao. gente. Un abrazo. Chao, chao. Abrazo. Um abraço. Y otra cosa, ¿no? Sobre aquello que dijo Adrián, buenas noches. Ellos quieren judaizar, quieren vivir la ley y también quieren vivir en la gracia. Y aquello es así, quien no cumple toda la ley es maldito. Claro. O sea, ellos no cumplen toda la ley porque yo no vi uno de ellos se circuncidar. Ta. Y ellos tampoco viven la gracia porque insisten en sacrificar. O sea, práctica de la ley. O sea, la persona está jugando están cayendo en un punto peligroso porque la persona no es salva ni por la ley porque no cumple toda la ley y tampoco es salva por la gracia porque sigue sacrificando. O sea, es una tremenda locura, herejía y no sé qué otra palabra más. Nosotros Están encima del Incluso cuando muro. la señora Simone dice que es una hechicería, es porque es como obligar, sin obligar, mantener al pueblo contra Dios. Porque ellos te dicen, hacer un sacrificio, estás desvaliendo la venida de Cristo, primero en principal, estás yendo contra la voluntad de Dios, porque vos querés comprar lo que vos querés, lo que tus deseos quieren. Incluso, hablando de Hoguera Santa, la última vez que acompañé a mi hermana, que fue el año pasado creo, a la iglesia, porque ella quería saber cómo era, y le dije, no vaya, pero bueno, ella quería saber. Justo llegué para la campaña de Israel y lo único que te pasan en la tele que tienen, son testimonios. Encima los testimonios son falsos porque de la casualidad que yo conocí a esa persona desde otro contexto y era mentira lo que decía. O Sí, sea, eso es verdad, totalmente Sí, mentira. es verdad. Y yo decía, mentira, si ella no vive así. Si esa casa no es de ella, esa casa se lo dieron porque ella fue a cuidar, o sea, es su trabajo esa casa. Sí, es O sea, verdad. yo sabía el contexto sin saber que ella iba a salir ahí, ¿entendés? Pero ¿qué pasa? La gente que no conoce va, se enganchan y es como, es un juego de manipulación constante y es por eso que la señora Simone dice que es de hechicería. Mire, eu quero agradecer a vocês, que já tem 1h30. E assim, vamos marcar uma outra live, vamos colocar aí para falarmos mais sobre isso, porque é um tema que nós outros que já fuimos da igreja devemos falar para que nossa mente pueda abrir-se para a palavra de Deus e para ajudar outros irmãos que vão sair
e que já saíram e estão passando por lutas. Então, eu quero aqui, o Matias, não sei se o Matias tem mais algo para dizer. Quero agradecer a vocês dois, a Adrian, você que entrou na live hoje, Vivian? No, Viviana está asistiendo. Sergio, bueno, fue también. Sí. Y está Victoria también con nosotros. Victoria, Adrian, Sí. gusto muito grande. Me Placer. quedo muito contenta de poder conhecer a vocês a nós outros. Estamos à disposição para que, assim, para qualquer coisa que necessitasse. Temos uma rede de ajuda. Se vocês conhecem alguém ou se vocês mesmos precisarem algo, aí na Argentina, em Uruguai, Paraguai, em Bolívia, México, acá em Brasil. Então, vamos nos esparcindo por América Latina, não, Matias? E haciendo esta grande família, essa grande ligação de nós outros com todos aqueles que necessitam ajuda. Noelia también está, la Noelia, señora Ana María Ana también. Maria. Sí. E assim, vamos seguir adelante, tá? Sim. Vamos seguir adelante. Um grande gosto, que Deus bendiga muitíssimo, que esta noite seja uma noite de muita paz para vocês, sua família, sua casa. Que amanhã seja um dia muito lindo para vocês. Todo venha a sair bem, em nome de Jesus. E nós outros aqui que damos aqui na torcida, né? Como diz o Brasil, na torcida, na hinchada, para que ustedes puedan estar con nosotros la próxima vez. Ahí vamos a ver cuando marcamos, si quieren mandar mensaje, ahí Victoria ya tiene nuestro teléfono, Sergio también, si quieren nos contactan por privado y ahí... ¿El teléfono dónde está? El teléfono. No, ahí yo te lo paso por... Ah, bueno, listo. Ahí vamos hablando y vamos ya programando Sí. las próximas. Puedo decir lo buenísimo. último, pero no tiene nada que ver ya con iglesia ni nada, sino es algo personal mío, que justamente esta semana estoy pasando por una lucha enorme, ¿no? Que nunca en mi vida pensé que iba a pasar. Y nada, fue justo lo que dijo la última palabra de la señora Simone, que dijo que espero que haya dado paz. Si bien yo venía teniendo, como todo ser humano, ¿no? Miedo por lo que está por pasar y demás, que después si quieren lo charlamos en privado. Por favor. Es una lucha fea y a la vez veo actuar a Dios en cada momento. Y también justamente cuando hablaba usted de la hoguera santa, decir, ¿por qué ir contra la voluntad de Dios y no dejar que Él se exprese aún en los desiertos, en las luchas? Nada, agradecer esto porque yo venía de trabajar y la vi porque tampoco me saltó que ustedes estaban en vivo. Y el llegar y tener paz es nada, es parte de esto también, ¿no? Del pequeño congregar acá entre Você nosotros. pode estender a mão aqui? Sí, sí. Aí. Sí, Entonces, espere. vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesucristo, meu Pai. Nós agora estamos delante sujo, porque você disse, Senhor Jesus, que em onde estiver dois ou três, hablando de seu nome, você estaria aí. Então, sabemos que você está, Senhor Jesus, sabemos que você nos uniu, sabemos que você nos trajo, sabemos que você é quem faz todas estas coisas, Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, aonde esteja uma pessoa nesta hora, Senhor, orando com nós outros, que o teu Espírito Santo esteja sobre ela nesse momento, Senhor. Que a paz do Senhor invada seu coração, que seja algo concreto, que seja algo vivo, que seja algo real, que seja, meu Deus, agora, meu Padre, algo que essa pessoa pueda ter dentro dela, Senhor. Porque de hecho, você, Senhor Jesus, está dentro de nós, porque tu palavra queima dentro de nós. Por isso, tu Espírito Santo está dentro desta hora, Padre. Em nome de Jesus, que esta luta, que esta tristeza, que essa raiz de amargura, meu Deus, de insatisfação, este mal, se a Ele que seja, Senhor, Ele é dissipado por tu palavra, porque assim venceu o Senhor, meu Deus, Satanás, por tu palavra, em nome de Jesus, que este dolor de alma, meu Padre, que este peso, ele venha a ser dissipado em nome de Jesus, porque nós outros assim declaramos em tu palavra, que ella seja livre, porque para isto
se manifestou o Hijo de Deus para deshacer todas as obras do inferno. Então, meu Deus, não há mal que esteja sobre seus filhos, meu Padre, porque tu está adentro de nós. Reciba paz, reciba bendições, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, é o que nós pedimos e nós agradecemos nosso Senhor Jesus em seu nome. Amém. Amén. Que Amén. Deus os bendiga. Chao, Dios chao. lo bendiga. Chao, Gracias, chao. Señor. Nos vemos. Tchau. Ahí después hablamos. Amém. Chao. Saludos. Mandar Bendiciones. mensagem. Chao, chao. Mandar Sí, sí, sí. mensagem aí, tá? Sí, sí. Listo. Chao, Chao. 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 Chao, chao.